Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un verdadero cambio de paradigma en la neurología, la leucodistrofia metacromática. Analizaremos cómo esta enfermedad, que antes era devastadora, se está transformando en un modelo de lo que es la medicina de precisión, y todo gracias a la revolución de la terapia génica. Bien, este será nuestro recorrido. Empezaremos desde lo más básico, la fisiopatología, para luego pasar a los fenotipos clínicos, el diagnóstico, la enorme importancia del tamiz neonatal, las nuevas terapias y cerraremos con el manejo integral de la enfermedad. Muy bien, pues empecemos por el principio, el origen de todo, el defecto molecular que literalmente desencadena toda la patogénesis de la leucodistrofia metacromática, o MLD como la conocemos. Todo arranca con mutaciones en el gen ARSA. ¿Y esto qué causa? Pues una deficiencia de la enzima arilsulfatasa A o ASA. Miren la imagen, es muy clara. A la izquierda tenemos un lisosoma sano, procesando sulfátidos como si nada. Pero a la derecha, ahí está el problema en un paciente con MLD. Los sulfátidos se acumulan, se vuelven tóxicos, sobre todo en oligodendrocitos y células de Schwann. Esto al final provoca que el lisosoma se rompa, liberando contenido citotóxico y activando una cascada de muerte celular e inflamación. Ahora, este problema a nivel molecular tiene consecuencias, por supuesto, devastadoras en el tejido. La acumulación de sulfátidos no solo mata a la oligodendrocito por apoptosis, sino que los lípidos que se liberan van y activan a la microglía. Y con esto se crea un círculo vicioso terrible de desmielinización y neuroinflamación crónica, que termina destruyendo la sustancia blanca y causando un daño axonal progresivo. Pero, ojo, la patología de la MLD no se queda solo en la mielina. Hay evidencia muy reciente que nos dice que la enzima ASA también funciona como una chaperona molecular. O sea, su deficiencia promueve la agregación de alfa-sinucleína, un mecanismo que nos suena mucho, ¿verdad? Es similar a lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. De hecho, ya se han encontrado estos agregados en el núcleo dentado y en el globo pálido de pacientes juveniles. Esto, sin duda, está redefiniendo nuestra forma de entender la neurodegeneración en MLD. Muy bien, ya vimos la molécula, ahora vámonos a la clínica. ¿Cómo es que se manifiesta toda esta cascada patológica? Y sobre todo, ¿cómo podemos medirla de forma objetiva? La verdad es que la heterogeneidad clínica de la MLD es impresionante. Pero datos muy nuevos nos están ayudando a entenderla mejor. Parece ser que más que la edad de inicio, lo que realmente predice la progresión es el tipo de síntoma inicial. ¿Es motor o es cognitivo? Esa es la pregunta. Si el inicio es motor, lo típico en la forma infantil tardía, el declive será rápido. En cambio, si el inicio es cognitivo o psiquiátrico, más común en adultos, la progresión es mucho más lenta. La neuroimagen nos da hallazgos muy característicos. Observen estas imágenes en T2, la hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular es clarísima. Pero el sello de la casa, el distintivo, es el patrón tigroide. Son estas estrías de mielina que se preserva y que contrastan con la desmielinización difusa. Fíjense también cómo se respetan las fibras en U en las etapas tempranas. Ya en la forma adulta, lo que suele ser más evidente es la atrofia cortical. Y para hacer esto más objetivo, para cuantificar el daño, tenemos los biomarcadores. Por un lado, los niveles elevados de la cadena ligera de neurofilamentos, la NFL, son un marcador muy sensible de daño axonal. Y por otro, la espectroscopía por resonancia magnética nos revela una reducción del N-acetilaspartato, o sea, Na, lo que nos indica pérdida neuronal, y una elevación de la colina, que es un reflejo de la desmielinización activa. Y todo esto nos lleva a un punto de inflexión, un punto verdaderamente crítico en el manejo de la MLD, la posibilidad de diagnosticar la enfermedad cuando todavía no hay síntomas. El tamiz neonatal es literalmente la llave que nos abre la ventana terapéutica. Se basa en una estrategia de 3 niveles, como lo ilustra muy bien este embudo. Primero, cuantificación de sulfátidos. Segundo, medimos la actividad enzimática de la ASA. Y tercero, la confirmación definitiva, la secuenciación del gen ARSA. Este proceso es absolutamente fundamental para poder identificar a los pacientes antes de que aparezcan los síntomas, que es justo cuando las terapias son más eficaces. Y es aquí donde estamos presenciando una auténtica revolución. Estamos pasando de un manejo que era puramente sintomático a corregir el defecto genético de raíz. Hoy por hoy, el panorama terapéutico nos ofrece 2 caminos principales. Por un lado, el trasplante de células madre hematopoyéticas o TCMH, que ha sido el estándar para las formas tardías. Y por el otro, la revolucionaria terapia génica ex vivo o HSC-GT, para las formas de inicio temprano. Esta terapia, con el producto atidarsayene autotemcel, representa un antes y un después.
Ahora, el TCMH halogénico, a pesar de ser un estándar, tiene limitaciones muy importantes. Además de la mortalidad, que ronda el 10 al 15%, y el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, su principal problema es que solo restaura los niveles de la enzima ASA a un rango normal. Y esto simplemente no es suficiente para las formas infantiles que progresan tan rápido. Además, la neuropatía periférica muchas veces sigue avanzando. Y es justo aquí donde la terapia génica hace toda la diferencia. Este diagrama nos muestra su mecanismo, que es brillante. Se recolectan las células madres CD34+ del propio paciente y con un vector lentiviral se insertan copias funcionales del gen ARCA. Luego, estas células ya modificadas se reinfunden, migran al cerebro y ahí empiezan a secretar niveles supranormales de la enzima ASA. Esto logra una corrección cruzada mucho más potente y así se supera la principal limitación del TCMH. Es importante poner este éxito en contexto. Hubo otras estrategias que se intentaron antes, como el reemplazo enzimático intravenoso o intratecal, pero fallaron porque no lograban cruzar bien la barrera hematoencefálica. La terapia génica directa intracerebral también tuvo problemas de toxicidad. Todo esto subraya por qué este enfoque ex vivo con células madres es un avance tan significativo. Finalmente, vamos a aterrizar toda esta discusión a la realidad de la práctica clínica. Hablemos del manejo del día a día y de los desafíos, que son complejos y que todavía tenemos por delante. El manejo es, y va a seguir siendo, multidisciplinario. El apoyo psiquiátrico es fundamental, sobre todo en las formas adultas. El control de la espasticidad, por supuesto, es esencial. Y un punto de alerta clave: la acumulación de sulfátidos en la vesícula biliar aumenta el riesgo de carcinoma. Por esto se recomienda una vigilancia muy estrecha e incluso la colecistectomía profiláctica. Y si miramos al futuro, los retos no son menores. Tenemos la zona gris ética de tratar a pacientes con síntomas leves, tenemos la duda sobre la durabilidad a largo plazo de la terapia y, por supuesto, el inmenso problema de la equidad y el acceso, dado el costo de estos tratamientos. Estos son los retos que van a definir el futuro de la investigación y de la aplicación clínica de estas terapias. Entonces, para cerrar, vamos a llevarnos los mensajes clave. Primero, el pronóstico se guía por el síntoma inicial, no tanto por la edad. Segundo, en la resonancia magnética hay que buscar el patrón tigroide. Tercero, es vital impulsar el tamiz neonatal para poder intervenir a tiempo. Cuarto, la terapia génica, al lograr niveles supranormales de la enzima, es el nuevo estándar de oro para los casos tempranos. Y quinto, no hay que olvidar la vigilancia sistémica, en especial el riesgo de carcinoma de vesícula biliar. Toda esta revisión se ha basado en la literatura más reciente y fundamental del campo. Aquí se incluyen algunos de los artículos clave para quienes quieran profundizar en la evidencia primaria. La verdad es que la MRD se ha vuelto un campo de avances vertiginosos que nos obliga a todos a estar en constante actualización. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.